Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Marta Olivia, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Felicidades, Julio. Entrecortado, pero ahí te vimos ayer. Un gran abrazo. Gracias, Marta Olivia. Hoy vamos a poner el texto completo con buen audio en la videocharla astillada. Nuestro compañero Juanjo Rodríguez y Camila Olvera estuvieron ahí, tomaron la grabación con el audio original adecuado y bueno, ya se podrá escuchar un poco más. Gracias, Marta Olivia. Jorge Meléndez, buenas tardes. Jorge. Buenas tardes a Marta Olivia, a ti, y no solamente felicidades por el premio, sino por lo que dijiste, porque a veces los premiados los reciben sin decir las cosas como son. Llevamos 6 años en que Los Pinos sigue habiendo las cabañitas de Fox, el Salón López Portillo, el Miguel Alemán y demás. O sea, Los Pinos han cambiado para ser un complejo cultural, pero se sigue reivindicando todo el pasado, que fue un pasado oscuro, terrible y ominoso. Entonces yo creo que hay que cambiar, ya lo dijiste tú, como dice la señora Claudia Sheinbaum, o se dice correctamente lo que se quiere hacer, o mejor, bueno, pues, no hay que festejar cosas diciendo lo del pasado todavía. Gracias, Jorge, muy amable. Daniela Pastrana está por aquí. Daniela, buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, ¿qué tal, Julio? Pues muy contenta de estar platicando con ustedes hoy también. Yo me sumo a lo que acaba de decir Jorge Meléndez. No nada más es el reconocimiento, que es, vamos, un reconocimiento importante, ¿no? O sea, el premio Carlos Montemayor son ahora sí que palabras mayores para nosotros en términos de la intelectualidad de izquierda y la construcción de la izquierda de este país, sino que tu mensaje fue excepcional. La verdad, para mí fue, yo lo escribí y lo repito, es clases de periodismo que tomamos siempre contigo, querido Julio, porque fue un mensaje que pues nos anima también, ¿no? Y nos implica y nos demuestra que todos los reconocimientos no son nada más como para elevar el ego, sino son un refrendo del compromiso que tenemos con esta profesión, ¿no? Entonces eso creo que es lo más importante de ese mensaje. Entonces yo muy contenta aquí de estar en el festejo, aunque sea virtual. Eso, gracias, Daniela, Jorge y Marta Olivia. Sus palabras son muy importantes proviniendo de grandes periodistas como son ustedes. Son doblemente o triplemente o infinitamente más apreciadas. Muchas gracias. Daniela, hoy estás a contraluz, debo decirte, pero así vamos a empezar. Vamos a iniciar contigo para que nos des tu comentario respecto a la elección interna del Partido Acción Nacional. Quedó Jorge Romero como se suponía y como todo apuntaba, pero ¿qué significa? Hoy la presidenta de la República dijo, citando incluso a Calderón, de que es el jefe del cártel inmobiliario, y luego la presidenta lo dijo con sus propias palabras. ¿Qué opinas, pues, de este proceso panista, Daniela? Bueno, efectivamente es el jefe de este grupo que se creó a partir del PAN de la Ciudad de México y que fue escalando posiciones y extendiendo pues la red de complicidades, de redes. Para mí representa uno de los panismos más difíciles o más duros de entender, porque se aleja, este panismo que tienen ellos es de este grupo, es un panismo que se aleja de todo lo que en algún momento fueron o pudieron haber sido esos principios de los que se vanagloriaba el PAN en su momento, ¿no? O sea, se aleja de ese PAN tradicional, es una nueva generación de panistas a los que realmente, o sea, representan la política neoliberal, es una visión alejada incluso de los de algunos principios y dogmas humanistas, que representa también estas ideas pues de mucho clasismo, y que no es sorpresa, además ese es el punto, porque ya efectivamente sabíamos que este grupo que
encabeza él y que fue, insisto, ocupando estos espacios, pues ya tenía básicamente el control de la estructura partidista. Muestra una debilidad enorme dentro del PAN, la degradación del PAN. Hoy nosotros publicamos una columna que se llama eso, ¿no? Jorge Romero y la degradación del PAN, que escribió Ernesto Núñez Albarrán, y que conoce muy bien al panismo y al calderonismo, y que justo muestra esto, ¿no? Esa debilidad que se va manifestando dentro de todos los demás grupos o de las demás estructuras que podía tener el PAN, para detener lo que ya desde hace años se veía como una evidencia. Entonces, pues se van a reacomodar, ¿no? Se van a reacomodar con este grupo que muchos, los de los viejos panistas los conocen, los ubican como pues juniors, ¿no? Han tenido escándalos, es un grupo que hay que recordar, unos tuvieron escándalos en Brasil, que fueron a un mundial, incluso estuvieron encarcelados, han tenido una serie de situaciones que muestran un interés no por la política, sino por los negocios. Creo que eso es lo más importante. Y bueno, su base está en la alcaldía Benito Juárez. A partir de ahí ha surgido como el extendimiento de ese grupo, y ahora actualmente está Luis Mendoza, el alcalde, pero que pues digamos era una cosa que ya podíamos ir esperando. Bien, gracias, Daniela. Vamos con Marta Olivia a preguntarte, Marta Olivia, ¿cómo ves este tema del Partido Acción Nacional, la elección con poca participación, con una abstención muy notable de Jorge Romero? Marta Olivia. Sí, me parece que a destacar dos cosas. Una, de que 65 de cada 100 panistas no les importó absolutamente nada asistir y elegir a su nueva dirigencia nacional. Dijeron, no, ahí se quedan. Me parece que en la alcaldía Benito Juárez, donde tuvieron el mayor índice de votación, fue del 37%, y esto habla pues de pues también un poco frustración de los mismos panistas, como que no les importa mucho, y creo que esto podría ser a partir de el terrible papel que tuvieron junto al PRI y el PRD, es decir, cómo dibuja esta situación de ahora su dirigencia nacional. Es decir, no veo a un panista animado, un panista queriendo darle vuelta a la página y reagruparse. Entonces, en primer lugar, es eso, el porcentaje a nivel nacional fue de un 65% de abstención, de desgano por elegir. Y en otra parte, el mensaje muy directo de la presidenta Claudia Sheinbaum, muy directa al decir: Jorge Romero, el nuevo dirigente del PAN, es el jefe del cártel inmobiliario. Y al margen, recordemos que este grupo fue reconocido, sobre todo en la alcaldía Benito Juárez, por ser parte de un grupo de padroneros, que les llamaban así, que tenían enlistados a comerciantes y demás, donde los obligaban a participar a favor del Partido Acción Nacional. Esto lo denunció en su momento el periodista Álvaro Delgado, donde tenían a todos, y el líder de esta mafia, de este grupo, era precisamente Jorge Romero, valiéndose de su relación tan cercana con Mariana Gómez del Campo, la prima, la sobrina de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, cuando ella era dirigente del PAN en la Ciudad de México, en el ex-DF, y él era dirigente juvenil. Así que esta relación cercana la aprovechó, y también hay acusaciones graves donde casi se iniciaba con prácticas yunquistas a las y los jóvenes que accedían a entrar al Partido Acción Nacional, ahí con una serie de irregularidades bastante graves. Pero al margen de eso, ¿quién es Jorge Romero? Pues es un personaje que ha sido pluri toda su vida. La única elección que tuvo fue la de la alcaldía del
que no era alcaldía, era delegación en el 2014, él estuvo del 2012 al 2014, luego en el 2015 fue diputado pluri por la Ciudad de México, 2018 y 2021 también diputado federal pluri y actualmente otra vez pluri también en esta, es decir, solamente ha ido a las urnas en una ocasión. Y recordar las palabras de Margarita Zavala cuando dijo Jorge Romero y el PAN son los dueños de la Benito Juárez, traen la política de los moches y la cuestión inmobiliaria. Al final, la elección de Jorge Romero nos ilustra qué es el Partido Acción Nacional hoy, con quién está compuesto, y creo que a todas luces tiene que aclarar Jorge Romero ser el líder o no de esta banda del cártel inmobiliario. Híjole, Marta Olivia, pues gracias por toda esta semblanza y este contexto de lo que implica y significa Jorge Romero en el Partido Acción Nacional. Jorge Meléndez, ¿qué esperar de una derecha que no es capaz de proponer una alternativa interesante de cambio? Hemos visto en otras ocasiones cómo ha habido dirigentes de Acción Nacional que tienen cierta formación intelectual, que son ideólogos, el último Carlos Castillo Peraza, pero bueno, desde mi punto de vista, hubo panistas abogados de empresa, con una formación política totalmente derechista, pero eran personajes respetables que a su propia membresía, a su base social, los impulsaban a seguir apasionadamente las propuestas, proclamas y programas, pero ahora me parece que nomás no hay nada y eso me parece que es también dañino para un proceso político y democrático, Jorge. Fíjate que me tocó competir en contra de Bernardo Batis, hoy en el lado izquierdo, en la campaña de 79 con Gilberto Rincón Gallardo, yo como su suplente, y tú veías en Bernardo Batis y en muchos otros más personajes que tenían ideología, que defendían posiciones incluso en contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como el mismo Batis, como González Esmal, como un diputado de apellido Gallegos que hizo un libro en contra del Telecán. Jorge Eugenio Gallegos. Exacto. Ellos, pues, eran personajes pensantes, pero llegaron dos sujetos al PAN y destrozaron todo. Uno ya es conocido como el Alto Vacío, Vicente Fox, y otro, Felipe Calderón. Y estos dos sujetos, y el segundo ahora defendido por dos personajes siniestros en el periodismo, uno Carlos Alarraqui, su famosa frase, los derechos humanos son de los humanos y no de las ratas, y otro, Ciro Gómez Leiva, que anda por allá por España, que han sacado unos artículos diciendo, pobre Felipe Calderón, vive en un departamento de 62 metros cuadrados y anda en bicicleta. Y sabemos que eso es totalmente falso. El propio Felipe Calderón, antes de ser presidente de la República, compró una casa grandiosa en la colonia de Las Águilas, etcétera, etcétera. Y ya sabemos lo que hicieron en la guardería ABC, la prima de Margarita Zavala, que quiso hacer un partido y no pudo. Y entonces es una degradación, aparte de lo que han dicho mis compañeras, del Partido Acción Nacional, porque ahí ya no hay ninguna ideología. Hay intereses acerca de muchos asuntos de dinero, entre ellas las propias inmobiliarias y demás, pero intereses también con personajes siniestros, en el caso de España, de Iberdrola, y yo había citado y vuelvo a citar aquí un libro de Oriol Maillot, un catalán que
hizo hace años el nuevo cártel español en México. O sea, ellos se dedican a los negocios, a ver dónde sacan dinero, cómo avanzan aquí, allá y acullá. El propio Santiago Taboada, que fue candidato al gobierno de la Ciudad de México, pues demostró que no tenía nada en cuanto empezó la competencia y por lo tanto, pues ellos eligen ya no como antes se hacía del propio Partido Acción Nacional, sino lo eligen por medio de sus cúpulas. El propio Felipe Calderón ha hecho declaraciones en contra de su padre, porque su padre fue un panista de derecha, muy claro, pero también con ideas, con propuestas, con posiciones. Bueno, hasta en 68 hubo panistas que defendieron el movimiento estudiantil. Uno de ellos dirigía La Nación porque tenían ideas que defender y defendían esto en contra del PRI, que era obviamente la cerrazón total. Ahora ya no tienen ni ideas, ni propuestas, ni puntos de vista, sino se han cargado, como Felipe Calderón, pues a la ultraderecha, ¿no? Como el caso de Vox y de todos los personajes siniestros que también están en España. Por eso a mí, pues no me extraña, ya sabíamos que iba a ganar este señor Romero. Yo no sé por qué la legisladora Dávila le entró a ese asunto. Hubiera sido mejor dejarlo solo, que se fuera sin freno, porque estaba todo muy cantado. Por lo tanto, a mí lo que veo es que el Partido de Acción Nacional va a su autodestrucción desde hace mucho tiempo, y con lo de Jorge Romero lo corrobora una vez más. Bien, gracias, Jorge. Daniela Pastrana, pues la verdad es que el tema está como, así como película de suspenso, tirándole a película de terror con estos nombramientos. Particularmente te pido tu opinión acerca de este zar de las fronteras que está anunciando Donald Trump, y que es un personaje cuya historia es una historia de absoluta mano dura contra la migración en términos muy impíos en muchas ocasiones, con una absoluta decisión de expulsar, de quitar, de dividir familias. ¿Qué opinas de este tema, Daniela Pastrana? Así es, Julio. Tom Hoffman, ¿no? El nuevo zar anti-inmigrantes, por decirle de algún modo, zar de las fronteras, que se va a encargar de cumplir esta amenaza que ha hecho en campaña Donald Trump de la mayor deportación o el mayor proceso de deportación masiva de personas que no tienen documentos en Estados Unidos. Y efectivamente, las señales que ha mandado Donald Trump en su campaña y ahorita en los primeros días después de que ganó, ha sido que va a tener una política mucho más dura que la primera vez en términos de migración y de deportación. Yo creo que tenemos que tomar con pinzas y ir midiendo los momentos, Julio, porque si bien es cierto que todas las señales están apuntadas, apuntan a este endurecimiento, y además que Trump, y ese es el gran problema que tenemos y que tiene el mundo con él, es que es a veces muy impredecible y sobre todo muy impulsivo para ciertas cosas. Él también ha anunciado que en la primera vez que fue gobierno, o ha dicho, pues, como, pues él, por ejemplo, tenía algunas decisiones o intereses de tener unas políticas más duras, pero sus asesores lo convencían de que no era una buena idea, y entonces ahora dice que se va a llenar de asesores y de colaboradores que no le estén diciendo que no son buenas sus ideas, ¿no? Sino que le estén alentando estas ideas que tiene, que en realidad, Julio, no le convienen. O sea,
la política de Estados Unidos y esta política de separar familias, que es muy, muy cruel y muy dura, no es nada más una política de Donald Trump, es una política de Estados Unidos que tiene mucho tiempo. Hay que recordar justo lo que ya se ha dicho varias veces, Barack Obama, que era pues el presidente, el premio Nobel, ¿no? El demócrata, el querido y todo eso, pues tuvo el mayor nivel de deportación que ha tenido cualquier presidente de Estados Unidos en su historia. Él tiene el récord hasta ahorita, que el Trump le quiere romper, pero es porque es una política. ¿Qué hace Estados Unidos o cómo es su política? Para decirla de una forma muy simple, es como un poco como embudo, ¿no? Sí dejan pasar, porque dejan pasar a quienes necesitan para resolver los temas de su economía. Y cuando pues, a muchas personas no les dan el carnet, ni la residencia, ni nada, hasta durante mucho tiempo, y cuando ya son personas que tienen ahí hijos y nietos, y entonces ya no les son como productivos, entonces pues los regresan a ellos, a los que han estado en guerras. Hay todo un movimiento de las Dreamer Moms en la frontera, también de los veteranos de guerra, que en el momento en que ya no les son útiles, pues los desechan y no les importa separar a las familias. También hay muchas historias de mujeres que de pronto, como sus hijos nacieron en Estados Unidos, porque hubo una época en las primeras oleadas de migrantes de hace un par de décadas, en que pues se corrió la voz de que pues igual si tenían hijos ahí o se sentían más seguras de que teniendo sus hijos nacidos allá no las iban a deportar, sí las deportaban, y el proceso para recuperar a sus hijos es largo y muy difícil y en muchos casos muy doloroso, porque ellos son ciudadanos estadounidenses. Todo esto es una política de Estado, o sea, es una política de Estados Unidos, no de un gobierno o del otro. Entonces, lo que podemos esperar es que esta política cruel, inhumana de separación de familias se va a mantener, y quizá en algún momento con este personaje, con este señor Tom, se vaya a recrudecer, no lo sabemos todavía. Pero lo cierto es que tampoco están Estados Unidos en condiciones de tener, o sea, si vamos, para decirlo fácil, si mañana sacaran a todas las personas que están en una condición ilegal en Estados Unidos, pues su economía tampoco se vería beneficiada, o sea, su economía se paralizaría. Entonces, no es una cosa, como bien le dijeron en algún momento sus asesores, no es una buena idea tampoco para la economía de Estados Unidos. Entonces, yo espero que esto sea un modo como también de asustar, de convencer a su base votante, porque esta fue una de sus ofertas de campaña, pero que en algún momento también tendrán que tomar en consideración otros elementos y otros indicadores que requieran pues, de tomar decisiones más pragmáticas y menos impulsivas, ¿no? Julio, no se oye. Ya, siempre ando ahora con estos relajos, pero bueno, gracias. Marta Olivia, pues ahí viene, digo, no es que sea una sorpresa, cantadito lo tenía el propio Donald Trump, amagando y amenazando abiertamente. Ahora materializa o personaliza el asunto al nombrar a este personaje como futuro zar de la frontera. ¿Cómo piensas que se van a venir las cosas? ¿Qué tan difíciles se van a poner? ¿Qué tanto esto va a alimentar el rechazo en México a los extranjeros, a los migrantes? ¿Cómo lo ves, Marta Olivia? Sí, a mí me parece que hay tres momentos importantes de este pronunciamiento de Donald Trump. La primera, o sea, tres pronunciamientos que hablan de ya su línea dura. Una es el nombramiento de dos funcionarios que serán pieza clave de la política antimigrante. El primer caso, lo que decíamos de Tom Homan, quien será, pues por llamarlo así, el zar de las fronteras. Él fue exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la ICI por sus siglas en inglés. Él ha dicho ya que su prioridad será erradicar las amenazas de seguridad pública y la seguridad nacional para que los inmigrantes indocumentados porque asegura que son un peligro para los Estados Unidos, y también ha dicho que va a colaborar con los gobiernos locales
Y aunque, por ejemplo, en el caso de Texas, pues no hay mucho de qué preocuparse, porque Greg Abbott, de extrema derecha, pues está más que feliz por este tipo de anuncios y de redadas para detener inmigrantes y expulsarlos del suelo estadounidense. El segundo nombramiento a mí me parece que grave también es el que anuncia Trump este lunes, es el de Stephen Miller, conocido por su postura estricta en temas de inmigración como subdirector de política de la Casa Blanca. Él fue asesor de primer nivel en el anterior gobierno de Trump y ha sido figura central en muchas de las decisiones políticas, notablemente, sobre todo, es quien influyó para poner en práctica esta política de separar a miles de familias migrantes como estrategia de disuasión en 2018. También ha ayudado a elaborar muchos de los discursos y planes más radicales de Trump sobre el tema. Él, recordemos, fue ovacionado en un meeting de campaña en Nueva York cuando les dijo a los asistentes que la salvación estaba cerca, después de que describió pues a los estadounidenses como pobres víctimas, diciendo décadas de abusos que se han acumulado sobre la buena gente de Estados Unidos, sus trabajos robados, saqueados y enviados a México, Asia y otros países. Así que de esta manera es como Trump da el primer manotazo y declara públicamente cuál será su política migratoria, al menos durante el primer tramo de su gobierno. De cumplirse, pues van a ser días oscuros para aquellos inmigrantes que salieron de sus países con la esperanza de lograr una mejor vida. Y también ahora sí que el sueño americano se convierte en una pesadilla con las actuales decisiones de Trump. Y un tercer elemento en esta semana me parece que es pues que Elon Musk ya está apareciendo casi sí, como el vocero de las políticas de Trump, o sea, aplaudiéndole, o sea, no solamente queda bien, le ha redituado, han subido sus acciones y demás, y parece convertido en el principal vocero. Y me refiero a esta situación de la educación que acaba de hablar, un mensaje que dio Trump, de que va a dejar a los estados que decidan la educación, los fondos y demás. Y esto es grave en estados como Texas y Florida, donde recordemos que hace unos años se prohibió que se hablara de la esclavitud, porque de acuerdo a la extrema derecha y esta ideología, pues las personas casi eran muy felices de ser cuidadas como esclavos, entonces que eso no existía y no era ninguna violación a los derechos humanos y demás. Así que grave, me parece estas tres cuestiones para empezar la semana. Híjole, pues sí, Marta Olivia, grave todo esto. Jorge Meléndez, la postura del presidente de Estados Unidos, presidente por entrar, Donald Trump, ¿crees que pueda impulsar más el espíritu de la derecha y de la ultraderecha en temas específicos como el de la migración, alentando el sentimiento antimigrante y tratando de fortalecer políticas de mano dura en esas naciones donde cruzan, llegan o se pueden asentar grupos de migrantes, Jorge? Pues yo creo que desde luego, pero yo creo que el problema no es solamente Donald Trump. Estamos ahora viendo a un cavernícola que lo ha sido toda la vida, que ha sido misógino, que ha sido fraudulento, que ha sido explotador y demás, pero se nos olvida lo que dice Bernie Sanders. Esto también es culpa del Partido Demócrata, que no defendió a los sindicatos, que no defendió a los trabajadores, que no defendió a los migrantes, etcétera. Eso es una combinación, pues, ¿por qué ganó este señor Donald Trump? ¿Por qué incluso votaron por él una buena cantidad de latinos? Y hay que decirlo, bueno, en latinos se engloban los cubanos, que son totalmente derechistas, una buena cantidad de venezolanos que ya están en Estados Unidos, que son totalmente derechistas y demás. Yo creo que esto se va a exacerbar y que va a tener muchos problemas. Hablando con compañeros en Chicago y Nueva York, dicen,
Bueno, acá no va a haber tantos problemas porque no van a mandar a México a cualquiera que vean, pero en todos los demás estados sí, en los estados que no se llaman refugio, como son Nueva York, Chicago, los condados, va a haber ese tipo de cuestiones. Dice, porque incluso, aunque tú traigas tus papeles como antes, tu licencia de conducir y demás, te van a sacar de Estados Unidos no importándoles eso. O sea, es un gobierno que sus propias leyes las va a transgredir, como las ha transgredido durante años Donald Trump, y ahí vemos como la Suprema Corte o Corte Suprema en Estados Unidos lo ha dejado tan tranquilo. Y ahí vemos como los juicios que tiene pendientes, él se va a autoabsolver. O sea, vemos la debacle, la destrucción, así como hablábamos del Partido Acción Nacional, de esta democracia que se llamaba estadounidense, que muchos mexicanos ahora aquí dicen, bueno, el espíritu de Montesquieu y de Abraham Lincoln y todo eso. Hace años que eso ya no existe en Estados Unidos. Hace años que existe la ley del más fuerte y por eso Donald Trump se alió a Moss y a muchos otros para hacer su campaña. Entre ellas, bueno, hay que también decir de Jeff Bezos y el New York Times, el Washington Post, perdón, que tomaron partido por el señor Trump. Estamos viviendo, pues, en un momento muy complicado para todos los migrantes, no solamente en Estados Unidos. Yo también quisiera decir que hay que ver la Unión Europea, donde las cosas están del cocol. Estamos viviendo un momento delicadísimo en la civilización mundial, en donde los migrantes, que somos todos somos migrantes, de una forma o de otra, están siendo atacados. Por lo tanto, yo creo que el gobierno mexicano sí debe ser muy cuidadoso y debe de meter mucho dinero en los consulados. Hay que recordar, Julio, que a veces los consulados mexicanos se volvieron en lugares para los cuates, ¿no? Esta señora Isabel Arvide andaba allá en Turquía como cónsul de México. Bueno, sí. ¿Qué hizo? Hizo el ridículo y regañar a los mexicanos. Otro señor en Shanghái se andaba peleando ahí con sus cuates y demás es decir, el servicio exterior mexicano tiene que ser muy puntual, cuidadoso, reforzarse, darle dinero, porque se le quitó dinero a los consulados mexicanos. Ya vimos que ya rechazaron a un señor Jorge Islas, que iba a ser el encargado de todos los consulados en el mundo, porque era un acosador, porque viene del grupo de Salinas Pliego y demás, y tuvo el tino, el nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, decir, bueno, yo hice esa propuesta y la retiro. Yo creo que lo que tenemos que hacer es apoyar a Relaciones Exteriores y esperar a pie juntillas. Ahora, finalizo con esto. Muchas de las balandronadas Donald Trump no las puede hacer. 25% a los autos mexicanos que vienen de China, pues no hay ningún auto mexicano en Estados Unidos que haya sido producido en México y venga de China. Entonces son balandronadas algunas, pero sí hay que tener mucho cuidado. Bien, Jorge, gracias. Daniela Pastrana, es un tema pues complicado en el análisis. Ya tuvimos aquí hace rato a nuestra compañera Claudia Villegas,
pero la cuestión de la economía en cuanto a la revisión del Tratado de Libre Comercio, que parece ser, dicen algunas voces, podría ser pues la palanca más fuerte para presionar a México a la hora de la hora, cuando Trump quiera imponer algunas decisiones. Pero eso está implicando ya alguna subida, alguna variación en la paridad cambiaria. ¿Qué tanto, Daniela, crees que vayamos a vivir una etapa complicada de este tira y afloja, de presiones y de amagos en relación con algo que en términos de calendario pues todavía le falta bastante, pero que ya está muy presente ese peso de la revisión comercial y el amago también de un personaje, Robert Lighthizer, que puede ser el representante comercial de Trump y que sería un peso pesado en esta historia, Daniela? Sí, Julio, y además está muy ligado con el tema anterior de la migración. Sí. O sea, Donald Trump está decidido, por lo visto, y es parte de su oferta. Además, tampoco podemos llamarnos a la extrañeza. Está decidido a tener una política mucho más proteccionista, ¿no? Mucho más de menos global, aunque nadie puede dejar de entender lo que pasa en el mundo ahorita sin ser global, pero muchísimo más centrada en mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en Estados Unidos, y para eso utiliza estos discursos que fueron muy efectivos en la campaña de los migrantes malos, los migrantes buenos, ¿no? Que le ayudaban también a los que están ahí, a los latinos que están ahí, a sentir que son los migrantes buenos, y entonces a rechazar también, que esa es parte de las cosas que de pronto uno no se explica por qué votan por una persona abiertamente racista y xenófoba. Bueno, pues porque articuló esas ofertas, ¿no? Y entonces dentro de esto, pues sí, el señor Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente van a tener trabajo, porque no va a ser una relación sencilla, no va a ser una relación tranquila, van a tener que estar utilizando ahora sí que todas sus habilidades políticas para llevar esta relación con, insisto, un personaje que viene recargado en su discurso clasista, racista, que es el que ha tenido siempre, pero ahora recargado. Pero insisto en que las condiciones, y eso creo que será una parte importante de las negociaciones y de las pláticas que van a tener, las condiciones del mundo y del propio Estados Unidos no son las mismas que en su primera gestión, porque ahora él está enfrentando, Estados Unidos, una batalla comercial importante con China, y un reacomodo de los grupos o de las hegemonías, pues, en el mundo. Estamos pasando a esto que ya se ha analizado mucho, el mundo multipolar, y lo acabamos de ver hace 2 semanas con la reunión de las BRICS en Rusia, y pues es un grupo que ha ido creciendo, no solo en el número de países que ya representan la mayor población del mundo comparado con los del G7, sino en capacidad económica. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Y lo quiero ligar con una cosa que va a pasar esta semana, también en unos días, que es la reunión del G20 en Brasil, donde ya pidieron, o sea, hay 20 mandatarios que han pedido reuniones con Claudia Sheinbaum, y entre ellos pues nada más y nada menos que Xi Jinping, ¿no? De China. Entonces, yo sí creo que sus asesores le deben decir a Trump que tiene que no todas sus ideas son muy viables, y que no todas le pueden funcionar incluso en contra. Estados Unidos necesita a México, y esa es una de las cosas. Tenemos una relación comercial muy asimétrica, tenemos una relación que yo digo de dependencia tóxica, como todas las dependencias, pero al final es dependencia, ¿no? Nosotros necesitamos a Estados Unidos para muchas cosas, ellos nos necesitan, somos sus principales socios comerciales, y en este reacomodo que está yendo del mundo, tampoco puede darse el lujo, bueno, sí puede, pues al final de cuentas él tomará las decisiones que tome, pero para los fines a los que él quiere llegar, tampoco sería una decisión nada sensata, pues pelearse con el principal socio comercial que tiene, ¿no? En América Latina, su puerta, quien le puede quizá garantizar
que no tenga un flujo de migrantes mayores. O sea, hay muchas cosas que ahí tendrán que estar en la papeleta de las negociaciones, de todas las negociaciones que deben estar ya trabajándose ahorita en las oficinas de la Cancillería y de la Secretaría de Economía, y que tendrán que ponerse también sobre la mesa, ¿no? Bien, Daniela. Gracias, Marta Olivia. ¿Cómo ves este tema de la revisión comercial que Donald Trump dice que va a ser renegociación, el nombramiento de este representante comercial, aún no oficializado, podría cambiar, pero al menos los indicadores hablan de que podría ser él el nuevo representante comercial y las fluctuaciones y el ruido que va generando todo esto? Y luego te pido, Marta Olivia, a ver si nos das algún comentario acerca del papel de la presidenta Sheinbaum, que va a estar en esta importante reunión del G20, y a mí se me hace que la va a andar armando ahí sabroso porque lleva buenas propuestas y porque además es de alguna manera el regreso de México a los grandes foros internacionales. Marta Olivia. Sí, gracias. Empiezo por eso. La va a andar desarmando porque ella va a hablar sobre el no armamentismo y sobre todo por la paz y toda esta situación. Y me parece que tiene un mensaje y van en varios sentidos. Primero, me parece que tiene una agenda muy, muy apretada la presidenta Claudia Sheinbaum. 8 jefes de Estado de los 20 ya han pedido audiencia privada con ella. Entonces, esto habla de la expectativa y de cómo se sigue viendo como referente a México y a Claudia Sheinbaum. Entonces, me imagino, esto era hasta el viernes pasado, es decir, habla de una buena imagen al exterior de la presidenta. Esa por una parte. Y creo que el mensaje será muy claro, ya lo adelantó hoy en la conferencia matutina ella, en ese sentido de atender las causas, de no a las armas y de atender sobre todo las cuestiones estructurales y lo que pasa acá. En el otra parte, el nombramiento o la ratificación de Lighthizer como el principal negociador de Washington para el tema del TEMEC, recordemos que él fue representante comercial de Washington en el primer gobierno de Trump y debido a su trayectoria de más de 4 décadas en el ámbito del comercio internacional, ha sido un férreo defensor del proteccionismo económico y sobre todo, experto en la defensa de las industrias estadounidenses, particularmente en la lucha contra las prácticas comerciales de países como Japón y China. Lo que ahí es donde él ganó bastante notoriedad, sobre todo esta serie de medidas económicas agresivas en la guerra comercial con China. Así que va a ser interesante. También hay un factor importante en México, pues que Marcelo Ebrard es un gran momento para decir, ya ven, sí tengo experiencia como titular de Relaciones Exteriores, ya conozco estos personajes, ya sé cómo se mueven, entonces ahora sí que la cancha está del lado de Marcelo Ebrard para que todo lo que ya ha empezado a difundir y sobre todo sus allegados han hecho, han hablado en este sentido de que él sí le sabe al tema, pues va a ser la gran prueba para que saque el máximo provecho a esta renegociación y aunque se antoja complicado, pero al menos por conocimiento, el equipo que representa a México ya tiene experiencia de haber negociado con este tipo de personajes de perfil bastante duros. Bien, gracias. Gracias, Marta Olivia. Y vamos con Jorge Meléndez. Jorge, pues los asuntos comerciales y la economía y la política detrás de todo y cómo nos puede ir con todos estos amagos de renegociaciones, dice Donald Trump, revisiones, dice la letra del Tratado de Libre Comercio, pero pues ahí viene todo ese camino y todas las implicaciones. Jorge, ¿cómo lo ves? Pues como en otros asuntos no nos va a ir muy bien, pero nuevamente, si tenemos nosotros la capacidad de hacerles entender a estos señores que a veces no entienden nada, que nos necesitan porque es indudable que así es. Y yo recuerdo aquella película de Sergio Arau, el hijo de Alfonso, Un día sin mexicanos. Bueno, en Estados Unidos nos necesitan
cada vez más, incluso en muchas profesiones. Por ejemplo, en enfermeras, ellos no tienen la capacidad para eso. En producción de chips que se hacen en la frontera y demás. Y Donald Trump y hasta Elon Musk pueden decir, no, hombre, esto es muy sencillo. Pues ya vimos cómo el señor Elon Musk, que se precia de ser muy importante en la industria, hemos visto cómo sus carros han fallado en México y ya dejaron de producirlos porque causan más estragos que beneficios para el país. Estamos en un mundo en donde todo está mezclado, y decía bien Daniela Pastrana, por ejemplo, los BRICS ahora tienen no solamente en el número de habitantes, no solamente en el número de empresas, no solamente en la tecnología, una serie de condiciones formidables. Desde hace años, Julio, todas las líneas telefónicas mundiales pasaban por India. India es parte de los BRICS. Ahora sabemos que en tecnología de punta, China en algunos aspectos está por encima de Estados Unidos. Por eso ese ataque desde Joe Biden a Huawei, que quieren que se venda porque les está ganando el mercado en los asuntos de teléfonos celulares. Y podríamos seguir hablando de muchas otras cuestiones, pero el asunto es que, en efecto, ellos quieren, como siempre, sacudirnos del cuello a nosotros diciendo que hagamos lo que ellos no han podido hacer. Y una de las cuestiones que no han podido hacer es incluso el problema de seguridad en Estados Unidos, que sigue siendo, si en México es, y ya lo vimos en este asunto de Querétaro, donde se decía que las cosas estaban maravillosas, de este número de 10 muertos y como 15 heridos y demás, pues allá las cosas están de mal en peor. Entonces, yo creo que sí van a tratar de influir, de presionarnos, de sacudirnos, de hacernos la vida imposible, pero ellos no la tienen nada fácil. Ellos tienen un problema interno que no les va a dar a pesar de que el señor Donald Trump, y por eso muchos, hasta latinos, y hasta un número de mujeres, que por fortuna la gran mayoría votó por Kamala, igual que de afroamericanos, lo hicieron pensando que van a regresar la ocupación como antes, pues eso es falso. Y lo que sí va a venir es una situación terrible en algunas cuestiones, en estos estados que yo decía que son estados refugio, porque el presupuesto estadounidense federal no va a fluir ahí para universidades, para salud, van a tener problemas en ese tipo de cuestiones. Pero yo creo que nos van a apretar desde luego, pero aquí debemos de ser lo bastante inteligentes para ver cómo toreamos a ese toro que a veces se va contra todo sin pensar en los resultados finales. Bien, bien, muchas gracias, gracias Jorge. Vamos en la parte final ya de nuestra mesa, así es que le pido a Daniela Pastrana el tema que quieras analizar, comentar. Aquí estamos todo oídos, Daniela Pastrana. Pues mira, Julio, yo quiero nada más hacer unos apuntes con esto de lo que hemos estado platicando hoy, que me parecen importantes. Uno es que sí tenemos que estar muy, muy pendientes de qué pasa en esta reunión del G20.
no solo porque como bien dices, es como el regreso de México al escenario internacional, sino porque es el regreso de México en unas condiciones muy especiales porque hay muchos ojos y muchos reflectores puestos en México y en cuál va a ser el rol de México en esta terrible guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China ahorita, ¿no? Y eso me ha pasado y lo he visto ya, o sea, en lugares donde me siento con personas de Alemania, de Sudamérica, todos están muy interesados en ver cuál va a ser el rol que va a jugar México, lo ven como una especie de protagonismo, porque va a ser un gobierno muy contrastante, o sea, lo que está planteando, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, como nos decía ahorita Marta Olivia, bueno, pues esto de no a las armas, ¿no? Por ejemplo, de la paz, su agenda por las mujeres, su agenda con el sistema de cuidados, su agenda en temas de cambio climático y de la crisis climática que tenemos, es absolutamente opuesta a la agenda que ha anunciado también Donald Trump, que pues obviamente ya lo sabemos, no cree que el cambio climático sea un problema y mucho menos un problema generado por la industria que ellos generan. O sea, Estados Unidos tiene este problema, ¿no? Que es, digamos, generan los problemas, luego te quieren vender las curas para las enfermedades que generaron, pero no asume su relación. O sea, habla de los narcos mexicanos como si fueran los chicos malos que nacieron así, pero no habla de quiénes son los que consumen drogas y quiénes son los que venden armas, que son Estados Unidos, ¿no? Entonces, nunca asume su parte de responsabilidad, por ejemplo, tampoco convenientemente con la crisis climática. Entonces, pues va a ser muy importante. Ahora sí que, bueno, yo siempre soy una encantada y fascinada con los temas de la geopolítica y de lo que pasa en el mundo, pero creo que en estos momentos sí es importante que todos estemos atentos a ver qué decisiones se toman y además a ver cuál es la posición que tiene México, que al final creo que más que preocuparnos por los anuncios que haga Donald Trump, que ya lo ha anunciado demasiado tiempo lo que quiere hacer, lo que tenemos que empezar a ver es qué va respondiendo México, ¿no? Creo que estamos en una condición de fortaleza interna y esa es una ventaja, ¿no? Esta unificación que hay en torno a el poder legislativo y Morena, eso es una ventaja. Esta oposición tan débil también es una ventaja, porque tampoco hay que estar preocupados por tantos frentes, está el del Poder Judicial todavía, pero creo que sí va a ser importante que haya, que se aprovechen las fortalezas frente a unos personajes que pues sí quieren, ahora sí que quieren acorralarnos, ¿no? Bien, gracias. Daniela, Marta Olivia, reflexión final, nos quedan 2, 3 minutitos para cada cual. Marta Olivia, por favor. Sí, va a ser rapidito, nada más subrayar 2 temas rapidito. La hipocresía del Partido Acción Nacional. Por ejemplo, asesinan a 11 personas en Guerrero y los panistas salen a pedir la renuncia de Evelyn Salgado de Morena. Están en su derecho. Asesinan a 10 personas en Querétaro y los panistas salen a defender al gobernador panista. Así que hasta ahí la hipocresía. Y en otro tema que se me hace hasta gracioso, pero no sé si sea la palabra correcta, el diputado local del partido de Morena, Jaime Cantón de Baja California, pues él está promoviendo una ley antitóxicos y antitóxicas. Así que no sé quién acostumbre a andar viendo el celular de su novia, novio, pareja o demás, pero Julio, si me permites, dura 30 segundos el video y es parte de mi postrecito, ya me dirán ustedes si están de acuerdo o no. A ver, claro. Promoviendo la ley antitóxicos y antitóxicas, porque entrar a un celular ajeno está mal, sea esposo, sea esposa, sea novio, sea novia, sea un policía. En los tiempos de antes, cuando todo se manejaba por cartas y por correspondencia, ya era delito.
abrir una carta ajena. Al día de hoy, con mayor razón, cuando el celular es una extensión natural de nosotros, tenemos documentos, tenemos conversaciones, tenemos información privada, tenemos tarjetas de banco, con mayor razón debemos de poder protegerlo. Por eso estoy promoviendo la ley antitóxicos, para que las penas puedan llegar hasta la prisión para las personas que entren a un celular ajeno, que obtengan información y que hagan mal uso de ella. ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo? Pues yo no sé si el tiempo legislativo sea como para ocuparse de los antitóxicos y antitóxicas. Se me hace, digo, habiendo tantos problemas, habiendo tanto que atender, o sea, igual es posible que se le hayan acercado al entonces candidato y ahora diputado y le digan, oye, promueve para que mi vieja o mi viejo ya no me ande buscando en el celular. No sé, a mí se me hace absurdo, pero es posible, yo no sé ustedes. Híjole, no, de veras. Diputado morenista Jaime Cantón de Baja California, según lo que leo. Así es que, pues mira nada más lo que son las cosas. En fin, gracias Marta Olivia. Jorge Meléndez, postrecito, comentario final, por favor. Para que veamos que no solamente hay Donald Trumps allá en Estados Unidos y Jaime Maussanes en muchas partes, sino aquí también tenemos una buena cantidad, incluso dentro de Morena, que eso es terrible y nocífico, que este tipo de sujetos anden planteando una serie de cuestiones que no tienen nada, en lugar de estar pensando en varias cuestiones que yo quiero plantear muy rápidamente. Es necesario, indispensable, no se va a hacer este año, creo que no se podría hacer una reforma fiscal. Los bancos han ganado como nunca en ningún sexenio, en el sexenio de López Obrador. Es posible que sigamos dándole a los bancos tanto dinero que además es dinero que se va al exterior porque el 90% de los bancos no son mexicanos. Segundo lugar, hay necesidad de, en efecto, poner en acción ya un sistema de seguridad y ya viene la reforma para pues darle mayores atribuciones al señor Omar García Harfuch, porque el fiscal general de la República sigue dormido y bueno, ya dice que iba a mandar a un asistente a las reuniones de las mañaneras acerca de la seguridad. O sea, el cuate dice, pues si cuentan bien, no cuenten conmigo para nada. Y en tercer lugar, yo creo que es el momento en que los mexicanos debemos estar unificados y ver también con buenos ojos algunas cuestiones. Sí. Yo quiero decir que dos personajes que no voy a dar sus nombres, que vinieron de Puebla, ya hay retenes de la Guardia Nacional subiéndose a los camiones, pidiéndole el INE a la gente para ver si son mexicanos o no son mexicanos. ¿Qué ya estaremos haciendo este trabajo antes de que nos pida Donald Trump que no pasen personajes de otros países a México? Yo creo que eso está muy mal por la Guardia Nacional, o si se va a hacer, que se diga abiertamente. Esto es una cosa en contra de la Constitución, de que los personajes de la Guardia Nacional se paren a los camiones, se suban y le pidan a uno el INE para ver si es mexicano o no. Con eso cierro. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Gracias, Daniela. Gracias, Marta Olivia. Nos vemos pronto. Gracias por esta ocasión. Buenas tardes. Felicidades y nos vemos. Luego y felicidades. Igual, gracias. Que estén muy bien. Gracias.